Déjenme igual antes de empezar brevemente de contarles de qué se trata mi trabajo, qué es un relator de derechos humanos, porque puede haber acá hoy sentados algunos expertos y no hay por qué ser expertos para conocer necesariamente qué es un relator de derechos humanos. Y los relatores de derechos humanos, o las relatoras, bueno, muchísimas relatoras también, pertenecemos a uno de los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Hay distintos. Conocemos los mecanismos de protección de los órganos de tratados. Ahora conocemos el conocido Informe Periódico Universal, el EPU, que es un sistema donde todos los países tienen que sentarse frente al Consejo de Derechos Humanos y contarles acerca de la situación de derechos humanos a los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Y después está este sistema que la denominación técnica es procedimientos especiales. Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, ¿por qué especiales? Porque las relatoras y los relatores ejercemos nuestro rol a título personal. No representamos ni a un Estado, ni tampoco defendemos ni tenemos las banderas de la sociedad civil, de una ONG. Es un lugar intermedio, les diría, ¿no? Tenemos que interactuar con los Estados, porque es una función diplomática, porque los Estados, los miembros del Consejo de Derechos Humanos son los que nos dan el mandato, pero no representamos a un Estado. No tenemos que defender el interés de ningún Estado, sino y únicamente los intereses de Naciones Unidas en cuanto a los derechos humanos. Por eso es muy importante el elemento de la independencia, que es algo que los Estados además quieren ver en los relatores y las relatoras. Cuando un relator o una relatora va a levantar la mano o el dedo y va a decir que en algún país pasa algo que está en contra de los principios de Naciones Unidas, a ese relator o ese relator lo van a mirar y van a ver cuál es el grado de independencia, que después se va a reflejar en la objetividad de su informe. Eso es muy, pero muy importante. No perder la independencia como relatores y relatores. Un elemento casi formal que nos da independencia, además, es que es un cargo no remunerado. Los relatores y las relatoras ejercen la función ad honorem, pongámoslo así. Por supuesto recibimos los viáticos cuando vamos en misión, etc., pero no recibimos un salario, no somos parte del staff de Naciones Unidas. Entonces, es un poco lo que es el sistema de los procedimientos especiales. Los mandatos pueden ser temáticos o de mandatos de país. Y eso es una cuestión bastante controversial respecto a los mandatos por país. Hoy, el Consejo de Derechos Humanos tiene funcionando 12 mandatos de país. Hasta hace poco eran 8, se han creado nuevos. Y alrededor de 30 y pico mandatos temáticos. Mandato temático es el relator, como el colega Juan Méndez, también argentino, que es el relator contra la tortura. Y hay otro relator, la relatora por el derecho a la vivienda adecuada, etc. Hay 30 y tantos mandatos temáticos que cubren todo el planeta, lo cual es bastante más complejo. Los mandatos de país son generalmente controversiales y son, digamos, cuestionados fuertemente por aquellos países que los ven a los mandatos como país como instrumentos de opresión de los países poderosos, ¿no? Que señalan, bueno, en este país vamos a establecer un relator de este país, y es casi como visto como algo acusatorio, que está en contra del principio de igualdad y autodeterminación de los pueblos de Naciones Unidas, pero la realidad es que los mandatos de país existen y ahora se han ampliado. Hace poco se creó el relator especial para Siria, para Libia, para Siria, etcétera, etcétera, en muchos países africanos. Y yo ejerzo este mandato de Myanmar, mandato que fue creado por el Consejo de Derechos Humanos, antes llamada Comisión de Derechos Humanos, en el año 1992. Desde el año 92 hay un relator que periódicamente va a Ginebra y le reporta al Consejo de Derechos Humanos, y a la vez va a Nueva York a reportarle a la Asamblea General.
¿sí? Era, como señalaba Felipe, eran esos años de la dictadura militar en su peor momento en términos de violación a derechos humanos, mucha preocupación de Naciones Unidas, y el relator entonces estaba presente reportando lo que pasaba, desde el año 92. Los relatores, nuestro término de mandato es de 6 años, que se renuevan, es año a año, pero el máximo es 6 años. Yo lo inicié en el año 2008. En el año 2008 hay un mecanismo en Naciones Unidas de designación de relatores o relatoras, mediante el cual un grupo consultivo prepara un listado de candidatos a partir de presentaciones que puedan hacer los estados, pero también las ONGs, también a título personal se pueden presentar. Se arma un listado y se decide en el ámbito de Ginebra, en ese grupo consultivo, al cual no es muy fácil acceder, y después el presidente del Consejo de Derechos Humanos toma la decisión, básicamente con acuerdo del Consejo de Derechos Humanos. Esa es la forma de designación. Tenemos 2 o 3 herramientas de trabajo que son básicamente las visitas. Felipe hablaba recién de mi informe, mi informe que ahora el 25 de octubre estoy presentando a la Asamblea General en el tercer comité, que es el Comité de Trabajo de la Asamblea General de Nueva York, que es el comité que escucha a todos los relatores que van a presentar sus informes. El 25 de octubre presento el mío después de una visita que hice. Las visitas son esenciales. ¿Para qué? Para darle, primero, fundamento fáctico al informe, ¿no? Segundo, fundamento político, porque si uno está en el país y uno se puede reunir con el ministro del Interior, o se puede reunir con el presidente de la Corte Suprema, o puede ir a la cárcel a entrevistar presos políticos, todo eso le va dando una legitimidad a un informe que no la tendría si el informe se hace fuera de las fronteras del país, desde una oficina o por ahí visitando países limítrofes, pero la importancia de las misiones a los países es crucial para los informes. Muchos de los relatores de país que recién les mencioné no han tenido la posibilidad de visitar el país. El relator de Corea del Norte nunca ha sido autorizado a ir. Hay otros países que tampoco han sido autorizados a ir. Y bueno, uno diría, ¿qué pasa ahí? ¿No? O sea, ¿qué hace el relator? Primero, ¿qué hace el relator? Bueno, los relatores tienden a visitar los países limítrofes para recolectar información y ahí así armar sus informes, y después viene la discusión en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, en lo que se llama el diálogo interactivo, así se le ha puesto ese nombre, que es cuando los relatores se sientan y hablan con el Consejo de Derechos Humanos. Y ahí siempre son todos los debates en este sentido. En mi caso, el relator anterior era un relator brasilero. Aparentemente el grupo consultivo quiso mantener ese mandato para alguien del GRUCLAC, del Grupo de Latinoamérica del Caribe, y yo estaba candidateado. La verdad que no sabía que estaba candidateado para Myanmar, no estaba siguiendo el proceso, y bueno, se me designó. Y el relator anterior había tenido dificultades en viajar al país, sobre todo porque en el 2007 había habido una gran demostración pública que había terminado con el asesinato de unos cuantos monjes budistas, con la desaparición de unas cuantas personas, con una represión muy violenta, y el gobierno de Myanmar, que en ese momento era un gobierno militar, tendió a cerrar, digamos, sus fronteras y no permitir que nadie ingresara. Yo inicio el mandato y trato de establecer un ámbito de negociación. O sea, mi intención era ir al país, y entonces básicamente lo que hice es tuve una entrevista con el embajador de China en ese momento en Ginebra, sabiendo que el gobierno de China tenía influencia en el gobierno de Myanmar. Y mi mensaje fue que me parecía que al gobierno de Myanmar le convenía, con este nuevo mandato, tratar de abrir un espacio de diálogo, y que el gobierno de China podía hacer algo al respecto. Un poco ese mensaje. Y por suerte inicié en mayo de 2008 y en agosto de 2008 conseguí viajar al país. Esa fue la primera visita de una sucesión de 6 misiones al país,
6 misiones en el país. En el momento que yo asumo el mandato y que viajo al país, es un momento crucial para el gobierno, que es en el año 2008, que es cuando, después de años de dictadura militar, de años digamos, de controlar los tiempos políticos del país en Myanmar por parte de los generales, por ponerlo de alguna manera, por alguna razón tienen que empezar a abrir y a pensar en cómo van a entregar el poder. Básicamente, qué transición va a haber. Y se aceleran los tiempos. Es decir, en el año 1990, en Argentina estábamos iniciando el gobierno justicialista del presidente Menem. Bueno, en el año 90 hay unas elecciones generales, también por presión internacional, que gana el partido de la señora Aung San Suu Kyi y que el gobierno de alguna manera suspende, cancela y no entrega el poder. Y llama a una convención constituyente para crear una nueva constitución, que teóricamente en 2 años iba a terminarse. Bueno, esa convención constituyente desde el año 90, básicamente hasta el año 2008, casi 20 años. En el medio pasaron miles de cosas. Cuestión que en el 2008 el gobierno dice, bueno, tiene la convención constituyente que seguía funcionando, que nadie sabía bien cómo, porque todos los partidos políticos, incluso el partido político de la señora Aung San Suu Kyi, todas las oposiciones no participaron en esa convención, pero una convención constituyente dice, hemos elaborado una constitución y la vamos a someter a la apelación del pueblo. Esto se da en el año 2008, en el contexto de un ciclón que afectó al país, el famoso ciclón Nargis, que arrasó toda la parte del delta y causó la muerte de más de 100.000 personas y miles de desaparecidos. En ese momento se hace un referéndum a ver si se aprobaba la Constitución. El referéndum dio positivo, con un 92% de participación de todo el pueblo y con un 90% de aprobación por la referéndum. Obviamente no hay manera de verificar eso, es información del gobierno y claramente eso fue, y eso está en mis informes, eso fue totalmente digitado. Pero en lo formal tenemos una nueva constitución y la nueva constitución manda que de acá a 2 años hay que hacer elecciones. Y las elecciones se iban a hacer en el 2010, con la señora Aung San Suu Kyi detenida en su domicilio, con miles de presos políticos a lo largo de todas las cárceles, y con el problema más serio que tiene Myanmar, digamos que originalmente fue serio, que en esta transición fue serio y que va a seguir siendo muy serio, y si no lo resuelve el gobierno de Myanmar, va a tener cada vez más dificultades, que es no otra cosa que los conflictos armados internos en la frontera con grupos étnicos. Básicamente en la provincia de Cayenne y en Kachin, los estados de Kachin y Cayenne, hay grupos armados que algunos pueden llegar a tener vinculados con el narcotráfico de alguna manera, algunos negocios, pero a la vez también representan el genuino deseo de esas comunidades étnicas de ser escuchadas y respetadas por la mayoría birmana de Myanmar. ¿Sí? La Constitución de Myanmar dice que es un país multiétnico y pluricultural, algo semejante a algún país que tenemos cerca a nosotros, que es Bolivia, cuya Constitución dice lo mismo de alguna manera. Y en Myanmar existen muchos grupos étnicos, pero la mayoría es birmana y además budista. Estos grupos suelen ser cristianos e históricamente, desde la época de la independencia, batallan, digamos, con grupos armados contra el ejército de Myanmar. Entonces, ese es un problema que el actual presidente, como dije, con espíritu reformista, está buscando solucionar a través de acuerdos del cese del fuego, de acuerdos de paz. Y han anunciado que han firmado acuerdos del cese del fuego con varios de estos grupos, pero que requieren mucho trabajo de acuerdos de paz, de acuerdos económicos, de retorno de los refugiados, etc. Pero hay un grupo que es el de Kachin, el estado de Kachin, que no hay acuerdo de ninguna manera y siguen habiendo encuentros armados, ¿sí? con esos grupos. Y el problema histórico de esos encuentros armados es que los que sufren no son otros que los civiles, son los villagers, son la gente que vive
en las aldeas. Y históricamente ese ha sido el problema. Bueno, esa es la situación, esa es la situación en términos generales. En el año 2009, antes de las elecciones, en mi informe, yo había iniciado, como le dije, un proceso de espacio de diálogo y de cooperación y propositivo. Así que yo estoy acá para cooperar con ustedes y quiero que me escuchen. Y ellos entendieron, me dejaron ir. Fueron muy dificultosas las misiones han sido históricamente muy dificultosas, no más de 5 días, agendas imposibles de programar en los 5 días y programas al día, a la hora, sentándonos cada 2 horas viendo la agenda de cuál es la próxima reunión, tratando de controlar cada reunión, cada minuto de mi estadía en el país, y eso se sabe. La primera misión no me quisieron dejar visitar a presos políticos, y para mí la medida del éxito de la misión era la posibilidad de entrar a la cárcel, entrevistar a los presos políticos, y me acuerdo que a mitad de la misión no me daban la autorización y yo dije, bueno, acá cancelo la misión y voy a salir con un comunicado de prensa anunciando que el gobierno está boicoteando esta misión. De ahí, cuando puse un poco de presión, me dejaron entrevistar a los presos políticos. Pero no obstante, el diálogo continuaba, mis informes tenían recomendaciones propositivas, pero no terminaban de escucharme. En el año 2009, unos meses antes de las elecciones, yo decido en mi informe a la dictadura militar, quien conducía la dictadura militar, que era el señor Tan Shue, el general Tan Shue, decido en mi informe claramente en las conclusiones decir que en Myanmar a lo largo de los años se han cometido violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, y que esas violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos podrían calificar, técnicamente hablando, como crímenes de deshumanidad de acuerdo al Estatuto de Roma. En consecuencia, la comunidad internacional debería evaluar la posibilidad de establecer una comisión de investigación, la Commission of Inquiry. En el orden internacional, la creación de una comisión de investigación significa que las Naciones Unidas o el Consejo de Derechos Humanos o el órgano que esté lidiando con esto, que habla de una comisión de investigación, significa que son decisiones que van al choque, digamos, ¿no? La cooperación no está ahí. Históricamente, después de una comisión de investigación viene, bueno, qué pasa con la Corte Penal Internacional, etc., ¿no? Y fue un informe duro, que el gobierno no lo aceptó. Me pidió que eliminara párrafos del informe, cosa que por supuesto no hice. Y además me dijo que eso iba a impedir que yo volviera al país. Consciente de esos riesgos, cuando hice el informe y de esos peligros, mi respuesta, me acuerdo de la reunión con el embajador, fue que efectivamente entendía la posición del gobierno, pero creía que de acá a un año, cuando el nuevo gobierno civil estuviera establecido, debían necesariamente reiniciar cooperación con Naciones Unidas y dejarme entrar. Efectivamente pasó eso, pasó un año que no me dejaron entrar, y con el nuevo gobierno civil que fue elegido fraudulentamente, pero era un gobierno civil que quería demostrar a todas las Naciones Unidas que era democrático, que estaba queriendo ser democrático, tuvo que volver a dejarme entrar. Esto fue un poco un incidente interesante en la mitad de mi misión. En las Naciones Unidas, es decir, los Estados, el Consejo de Derechos Humanos, las ONG estaban felices, por supuesto, ¿no? O sea, queremos ver los dictadores presos, toda esta cuestión, que después a la hora de depurarlo en Naciones Unidas es difícil. Y los Estados fueron moviéndose de acuerdo a cómo venía la cosa. Si Estados Unidos, me acuerdo, Inglaterra, los países más interesados, estaban muy interesados, pero no terminaban de tomar una decisión de hacer el lobby necesario en los órganos de Naciones Unidas para que se aprobara esa comisión de investigación. Quedaba ahí. Y yo lo que hice es quedarme en Buenos Aires. Consciente de que iba a ser muy difícil que se creara esa comisión de investigación y nos metiéramos en el mundo de lo que les digo, de la Corte Penal Internacional, de crímenes de deshumanidad, algo que ahora pasa con Libia, pasa con otros países claramente. Acá nunca hubo una decisión política determinante, nítida, así clara para esto. Y fui invitado al Senado norteamericano, a La Haya, a hablar con la Corte Penal Internacional, y dije, yo no voy a hacer lobby de esto,
primero para preservar mi independencia, porque yo necesito seguir hablando con el gobierno de Myanmar. Tengo 4 años más, en ese momento tenía 3, 4 años más. No, necesito conversar, tengo que seguir viendo a esta gente. Y la cuestión se fue diluyendo, quedó el informe ahí con esa conclusión de los crímenes de lesa humanidad. Vinieron las elecciones, como les contaba, en noviembre del 2010 vinieron las elecciones. Justo antes de las elecciones ocurrió un hecho extraño, que fue que un ciudadano norteamericano que estaba de visita en Myanmar, de Ohio, o no me acuerdo de qué estado, nadó por el lago, llegó a la casa de la señora Aung San Suu Kyi y se le dijo, bueno, acá estoy. Y la señora Aung San Suu Kyi le dio unos cafés. Y como le dieron café, la acusaron a ella de violar la ley porque había recibido a este señor. ¿Eso qué permitió? Porque ella iba a ser liberada justo antes de las elecciones. Le permitió al gobierno, que en ese momento era el gobierno militar, hacer un nuevo juicio y condenarla por otros 6 meses más, con lo cual ella no pudo ni estar en la calle durante las elecciones. Eso fue claro. Y el juicio, además, la comunidad internacional estuvo presente, un juicio que agradeció de todos los... Estaba proscripta, sí, y además ella estaba proscripta. De todos modos, cuando terminaron las elecciones, ella fue liberada. Ella fue liberada y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? 15, 14 años en prisión domiciliaria, fuera del mundo. Y de repente elecciones, ¿qué hago? Qué difícil, ¿no? Fue para ella decir qué hago. Me acuerdo que justo en ese momento yo estaba de visita y fui a entrevistarla y tuvimos una conversación sobre eso y evidentemente ella se dio cuenta que los tiempos habían cambiado y que tenía que de alguna manera ser parte de este proceso, sin transigir en sus principios y en lo que ella creía, pero ser parte. Con condiciones muy importantes, y esto es lo que hablamos. Primera, que los presos políticos fueran liberados, sobre todo y más importante, los presos políticos que pertenecen a su partido, ¿no? Ella, y está bien lo que pensaba, como líder político no podía decir, bueno, voy a de alguna manera ver qué pasa con este proceso, pero que mi gente la liberen a mi gente. Y segundo, que la dejaran participar en las elecciones, como había una ley que no le permitía a ella ser candidata, con una serie de regulaciones. Entonces, el presidente, al cual me referí hoy, Thein Sein, evidentemente tuvieron un acuerdo. Y liberaron a presos políticos de su partido y modificaron la ley. Y entonces, después de esa elección general, hubo una elección legislativa donde ella decide participar como candidata a diputada con su partido, que fue un hecho, digamos, que cambió totalmente el escenario político del país, ¿no? Y bueno, y hoy nos encontramos en la dinámica política que es esta, básicamente es esta, que es un presidente reformista, pero que aún siendo reformista, yo debo decir, porque eso está en los papeles, él era el primer ministro del gobierno militar. General. Y todos sus ministros, la mayoría son generales. Son generales. Entonces, hay muchos problemas en cambiar la psicología de un gobierno que estuvo durante años bajo la regla militar, lo que era manejar un ministerio, manejar una oficina pública, pero como si fuera un batallón. Ese es un problema, ¿no? Porque el pensamiento democrático, la manera de gestionar democráticamente, lleva mucho tiempo. Nos encontramos en este momento con este presidente y con la señora Aung San Suu Kyi viendo qué hacer también, ¿no? Porque ella solía estar con sus equipos de trabajo, pero que son gente de más edad que ella, digamos, y han quedado un poco en el pasado. Entonces todavía les cuesta reciclarse y ver qué nivel de participación van a tener política. Así que esa es la situación. Termino con 3 cosas, porque no sé, pero así me gustaría abrir un poco para preguntas, las dudas que tengan. Una es la siguiente. En mis informes y vinculado a esto de los crímenes de lesa humanidad, yo sigo hablando un poco, reflejando, porque vengo de Argentina también, el interés acerca de la justicia y la verdad, la memoria, la verdad y la justicia. En un país de los 40 años del gobierno militar, con
violaciones masivas sistemáticas, algunas que pueden calificarse legalmente como crímenes de lesa humanidad, sigo insistiendo en mis informes que es necesario un espacio para pensar cómo el pueblo de Myanmar va a lidiar con esa situación, con víctimas de años y años de violaciones a derechos humanos. Está siendo muy difícil, y acá sí se nota un poco también esto que podríamos llamar el relativismo cultural, ¿no? Hay una visión ahí que es muy difícil de compatibilizarla con la visión tan occidental, legalista que tenemos en nuestros países. Me acuerdo de estar en una provincia hace poco, en Misión, donde tienen este grupo armado y donde ha habido miles y miles de víctimas civiles, mujeres, niños, aldeanos desplazados, minas antipersonales, gente torturada, violaciones a mujeres. Y yo estaba sentado con los líderes étnicos, que siempre han tenido una posición difícil el líder étnico, ¿no? Porque también tenía algún tipo de acuerdo con el gobierno militar, pero también tenía que defender a su gente. Entonces, le pregunto formalmente, porque mi idea como relator tampoco es ir al país y ser un principista que dice esto hay que hacer, si ya está y me voy y se resuelve. No, mi idea es explorar qué posibilidades hay en cada aspecto de mis informes. Entonces en esto le pregunté a los líderes, le digo, bueno, ustedes son líderes cristianos del estado de Cayenne, ustedes, ¿qué reflexión les merece los años de sufrimiento de su propia gente acerca de ese sufrimiento, de la necesidad de la justicia y la verdad? Me acuerdo que en esa sala lo primero que se produjo fue un silencio. Fue una pregunta primero que evidentemente no se la estaban formulando, ¿no? Fue un silencio absoluto. Y después un líder étnico tomó la palabra y me dijo lo mismo que alguna vez me había dicho Aung San Suu Kyi personalmente, que es que ellos son budistas, que no creen en la revancha, y nada más que eso. Entonces es como un suelo que no del todo fértil para trabajar esto. No obstante, mi convicción es que es necesario en Myanmar hablar de esto. Hoy justo estaba leyendo los informes de prensa que me llegan todos los días y había unos monjes hablando por no sé qué situación que recordaban las movilizaciones del año 2007 donde mataron miles de monjes, y este monje decía, nosotros lo que queremos por lo menos es que nos pidan perdón, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, estos temas de la memoria, la verdad y justicia, que en la Argentina, digamos, tienen tanto desarrollo, lo que pasa en otros países alrededor del mundo no tiene nada que ver con eso, es un nivel mucho más bajo, donde uno tiene que empezar por pequeñas cosas, sin transigir en lo más importante, que es que el derecho internacional público sí manda la necesidad, eso es lo que creo yo como abogado, de que se sometan a juicio a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Y eso Myanmar tiene la obligación de hacerlo. Ahora, de ahí a trabajarlo con el pueblo, con la gente, con las distintas fuerzas sociales y políticas, bueno, hay que trabajarlo. Pero de todos modos eso sigue estando en mis informes. Van a ver ustedes por ahí un capítulo donde habla de eso.